¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo arrancaste el año? Espero que muy bien. Bienvenido también a La Quinta Pata Consumer Periodismo, La Quinta Pata por sobre todo con propiedad intelectual, año 2025. Tengo en mis manos La Profanación, libro escrito por un gran amigo, Claudio Negrete, junto a Juan Carlos Iglesias. Voy a compartir unas páginas con vos y luego brevemente vamos a resumir las razones. Las coincidencias entre los destinos de las desaparecidas manos del Che y las de Juan Domingo Perón son parte de la trama de una historia asignada por manipulaciones de muertes, intrigas y poder. Ambos casos muestran esa pasión tan humana de juzgar los cadáveres. Los muertos y sus cuerpos son utilizados como instrumentos de guerra y venganza, como trofeo que simbolizan el ejercicio de un poder que se cree divino, pero que en esencia quizá esconda miedo, el terror a morirse. El ritual de la profanación de cadáveres también forma parte del patrimonio de la Argentina. Muchos lo llaman la necrofilia nacional, aunque para ser justos con su definición etimológica, esta se refiere a los que mantienen relaciones sexuales con los muertos. La enfermedad social practicada por muchos argentinos y comprobada a lo largo de la historia es necromanía, es decir, la manía por los muertos que lleva a la locura de profanar cuerpos en forma permanente. En esa línea además se practica la necrodulia, que es el culto por los muertos, a la que debería agregar necrolatría, que es el culto exagerado de la memoria de los muertos. Bien, como en otros tantos temas en la Argentina se hizo un cóctel de todas estas deformaciones. Cuando murió Fray Mamerto Esquivel el 10 de enero de 1883, su cuerpo debió recorrer kilómetros de calores insoportables mientras se lo veneraba. Después de décadas abrieron el féretro, no quedaba nada de él, excepto su corazón intacto. Un milagro, creyeron, y lo llevaron a Catamarca, a una capilla lateral del templo de San Francisco. Permaneció allí durante 107 años. Hasta que en octubre de 1990 fue robado poco después del asesinato de la adolescente María Soledad Morales, recordarás, que conmocionó a la sociedad. El corazón del fraile terminó siendo una prenda de canje. Lo robó el hijo del dueño de la clínica donde estuvo la joven moribunda y misteriosamente regresó a su lugar sagrado cuando dejaron de inculparlo. Posteriormente fue sustraído por un demente que lo tiró un tacho de basura de la vía pública catamarqueña. Sobre la muerte del general Juan Lavalle y el destino de su cadáver se escribió infinidad de historias. Para evitar que fuera robado por el enemigo, sus partidarios lo llevaron bajo un sol implacable hasta la frontera boliviana. Fue envuelto en un poncho y depositado sobre su caballo, que encabezó el cortejo. Al día siguiente el olor nauseabundo se volvió insoportable. Entonces le sacaron las vísceras y las enterraron. La cabalgata siguió por 14 días más. Cuando llegaron a Potosí depositaron lo que quedaba de sus despojos en la catedral. En 1990 el gobierno de Carlos Menem decidió meterse con un muerto ilustre. Había que repatriar los restos de Juan Manuel de Rosas, sepultado en el cementerio de Southampton, Inglaterra, desde 1877. Era un pesado ataúd de plomo de 400 kilos. El féretro estaba envuelto con la misma bandera argentina que había sido arriada de la embajada en Londres el día en que estalló el conflicto armado por las Islas Malvinas. Lo destaparon y vieron que en lugar de aquel temido Rosas, en el interior había un fango espeso. Solo se hallaron el cráneo y los huesos grandes de su esqueleto. Un crucifijo de madera que apenas fue tomado se partió, un plato de porcelana blanca que podría haber sido usado en el velorio para poner agua bendita y su dentadura postiza. Los restos fueron prolijamente limpiados y puestos en otro ataúd. La dentadura la tomó uno de sus descendientes y se la guardó en el bolsillo. Argentinos. Eva Perón fue santificada antes de morirse.
Después su cuerpo se transformó en una obsesión de varias generaciones de argentinos. Fue orinado por los golpistas del 55 y cuando se lo devolvieron a su ex marido el viernes 3 de septiembre del año 1971, los militares se lo dejaron en el jardín de su casa quinta en España. El informe médico de Isidro Ventura Mayoral confirmó que tenía un corte importante en el cuello, hundimiento y fractura del tabique nasal, una cicatriz que abarcaba la mejilla y el pómulo izquierdo abriendo un colgajo de carne, 4 cortes en ambos senos de 16 milímetros cada uno, otro en el brazo izquierdo a la altura del húmero, fractura de ambas piernas producidas por presión o por un cuerpo pesado colocado sobre ella y los dedos de los pies aplastados y encimados. El cuerpo de Juan Perón no iba a escapar a esta serie de manipulaciones y violaciones de cadáveres. En un día de junio de 1987, entraron a la tumba de Perón y seccionaron sus extremidades con prolijidad. Los brazos quedaron mutilados al nivel de las mangas de su uniforme militar. Se habían robado las manos de un expresidente, símbolo de toda una época argentina. Excelente redacción y una muy buena investigación. ¿Qué quiero decirte con esto? Siempre fuimos violentos. La historia indica que hemos sido violentos en más de una oportunidad. ¿Acaso no tengamos estas experiencias en la actualidad? Las tuvimos hasta hace muy poco. Y lo que realmente preocupa en el país hoy, a la gente que por lo menos trata de pensar y de hacer las cosas bien, es la violencia que existe en el verbo, en el léxico, en la palabra, en el Congreso Nacional, en la Casa de Gobierno, en muchas instituciones. Necesitamos un país que nos oriente hacia un diálogo permanente. Necesitamos sacar también la violencia de las calles, la delincuencia, la criminalidad ordinaria, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero es en todo el país. Necesitamos legisladores que funcionen. Te veo en la próxima. Soy Yayo Urmiluk. Esto es La Quinta Pata. Esto es Consumer Periodismo. Nos vemos pronto. Pásalo bien de verdad. Chao.